Bueno, se trata de un varón de 25 años de edad que tiene como antecedente una cardiopatía congénita no especificada que fue corregida quirúrgicamente hace 7 años. La verdad es que él no sabe bien el diagnóstico por cual fue operado, fue intervenido fuera del país y no pues refiere exactamente lo que le hicieron. Aparentemente no hubo ninguna complicación durante esta cirugía, ¿sí? Pero recordemos que las cirugías cardíacas siempre implican un cuidado un poquito especial de los pacientes, siempre tienen más cuidado, siempre están más monitorizados. Sería interesante conocer más detalles de esto, pero como fue fuera del país, pues no se puede acceder al expediente, ¿no? de aquella cirugía. Él viene por un cuadro de 3 semanas de evolución de rectorragia roja rutilante de moderada cantidad que se presenta de forma intermitente. Ya acude donde un gastroenterólogo, quien tras realizar el estudio endoscópico determina que presenta hemorroides sangrantes. Da tratamiento tópico y además le sugiere que necesita cirugía para poder controlar mejor el sangrado a ese nivel. Ahora, él tiene ya una historia previa de sangrado, refiere que ha tenido sangrado de encías que se presenta con procedimientos odontológicos y además sangrado que requirió transfusión tras una herida en el corte en el brazo derecho. Esto ya pasó hace algún tiempo, es por eso que el médico le sugiere acudir a consulta. Cuando llega tiene una presión arterial de 160, pulso de 96, 20 respiraciones por minuto, temperatura de 36,4 y saturación de 94%, con palidez generalizada. Ok, esa es la historia clínica de este paciente. Creo que para todos el problema está fácil, nos está claro. ¿Cuál es el problema principal de este paciente? ¿Qué me dice? Oides, ¿Podría ser Sí, los tiempos de coagulación? Problemas en las coagulaciones, doctor. exacto. El problema es el sangrado, ¿no? El problema de la coagulación de la sangre. Está en algún punto, está fallando el sistema de todo, la coagulación, ¿no? Si estamos hablando desde el principio. ¿Qué pruebas creen ustedes que necesitamos como para llegar a hacer un acercamiento al diagnóstico? ¿Pruebas de protrombina? TP. Ya, Pruebas el de TP, protrombina, TPT, ¿ya? El TPT. un hemograma y fibrinógeno. Exacto, un hemograma. ¿Qué es esto que estamos buscando en el hemograma? Las plaquetas, el Las recuento de plaquetas. plaquetas, correcto. Y pues el fibrinógeno me parece muy bien que lo digan también, que es el factor 1 de la coagulación, ¿no es cierto? Muy bien. Le hicimos una biometría, aquí la estamos representando en esta X, ¿sí? Aquí vemos a los blancos, 7.900 leucocitos, ¿sí? Con 55% de neutrófilos, es lo que nos está mostrando esta biometría. Hemoglobina 9.2 con 36% de hematocrito. Les pregunto, ¿qué les parece a ustedes esta hemoglobina? Está baja para el paciente ideal. Está anémico. Exacto, está anémico. ¿Saben cuál es el valor normal de la hemoglobina? Alrededor de 14 en hombres. 14, 16. Más o menos, sí. Según la Organización Mundial de la Salud, decimos que un paciente tiene anemia cuando es la hemoglobina menor de 12 en la mujer y menos de 13 en el varón. Ahí definimos entonces la presencia de anemia. Ya con esta definición es más fácil si tiene anemia, ¿no es cierto? Seguro sí. Ahora, esto de aquí son las plaquetas. 480.000 plaquetas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Serán normales o no? Sí está en el rango normal. De hecho, están un poquito por arriba, hasta 400.000 se considera normal. ¿Sí? De 150.000 a 400.000 plaquetas son normales. Él tiene un poquito más, hasta 480.000. Entonces, ¿qué opinas? ¿Serán las plaquetas el problema? No, doc. No. No, exacto. No es el problema, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver el resto de exámenes. Tenemos ahí el tiempo de protrombina, que equivale a 12 segundos. Tiene una protrombinemia del 100% y un INR de 1. ¿Qué opina? El INR me parece que está bajo como para hacer más sangrado. Debe estar entre 2 y 3. Exacto, el sangrado, digamos, el INR está normal, ¿no?
Sangrado, el INR es, digamos, un indicador asociado al TP, al tiempo de protrombina. Como el tiempo de protrombina está normal, pues todo está normal, ¿ok? El TP es de 12 segundos. ¿Cuál es el rango normal del TP? ¿Alguien sabe? De 12 a 14, ¿no? ¿Ok? ¿Y el TPT qué opinan de 29? ¿Estará normal o estará normal? ¿Está bien o no? Está normal. Está normal, ¿no es cierto? El TPT normalmente está entre 30 y 50 segundos. De hecho, eso está bien, 29 segundos, no está mal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó? No son los tiempos de coagulación, ¿qué puede ser? ¿Alguna idea? O le decimos al paciente, ¿sabe qué? No ha sido la coagulación, otro es el problema. ¿Qué piensa? Pues la vitamina K. ¿Y la vitamina K en qué le ayudaría? La, la coagulación. Pero si está normal, 100%. ¿Qué piensa? Puede ser en la fibrinólisis, doctor. Pues que esté aumentada la fibrinolisis. No es O común que sea, pase eso, no, pero podría eventualmente, ¿no? Ok, ya vamos a ver cómo abordamos este problema, ¿sí? Entonces vamos a conocer el síndrome purpúrico hemorrágico. ¿Qué es este síndrome? Nosotros hablamos de síndrome purpúrico hemorrágico cuando existe sangrado que cumpla una de dos condiciones. ¿Cuáles? Que sea sin causa aparente o que sea desproporcionado según la causa. En el caso clínico que vimos hace ratito, ¿cuál sería aquí? ¿Cuál de los dos factores sería? ¿Tiene causa? ¿Es desproporcionado? ¿Qué dicen ustedes? Sin causa aparente. que es Sí, la desproporcionado. causa. No, Es que sí tiene una causa. ¿Por qué está sangrando? ¿Por qué hace Por las rectoraje? hemorroides. Las hemorroides. La cuestión aquí que es desproporcionado según la causa. Se cortó el brazo, me parece que era el brazo derecho, y tuvieron que transfundir. ¿Será normal eso? Todo lo que se corte el brazo termina en transfusión. No, doc. Ya, es desproporcionado según la causa. O sea, hay una causa aparente, pero está desproporcionado. Usualmente la mayor parte de trastornos hemorrágicos tienen este problema, desproporcionado, sí, desproporcionado. Muchas veces parece haber una causa, pero lo interesante es que es desproporcionado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya cuando alguien nos comenta un sangrado que no es normal, ya debemos pensar en un trastorno de la coagulación. Ahora, hay un órgano muy especial que es la piel. En la piel, ¿cómo se manifiesta un sangrado? Se manifiesta en forma de púrpura. ¿A qué me refiero cuando digo púrpura? ¿Quién me puede decir? Color violáceo de la piel. Exacto, o sea, una equimosis, una equimosis. Ahora, ¿cuál será el tamaño normal de la equimosis? No sé si les ha pasado a ustedes que de pronto van a salir a hacer deporte, se ponen una pantaloneta y se observan los muslos y encuentran una equimosis ahí. Nunca se dieron cuenta cómo se golpearon ni nada. ¿Eso es normal? ¿Hasta cuándo podemos decir que sea normal que haya una equimosis de esa forma? ¿Qué dice? ¿Será normal o no? Pues sí, puede ser normal. Entre 2 y 3 centímetros sigue siendo normal, ¿sí? Más de eso ya toma una característica, como dice ahí, ya, porque sería desproporcionado. Sería normal, digamos, mientras tenga ese tamaño. No, eso es la consideración especial de la piel.
¿Sí queda claro entonces? Doctor, una consulta, Sí, pero esto de la equimosis que es normal, ¿puede darse en cualquier parte de la piel? sí. Ah, Digo, repito que puede ser en más de miembros inferiores, es lo más común porque muchas veces estamos caminando, nos golpeamos, nunca nos acordamos siquiera que nos hemos golpeado. Entonces ahí es donde sí suelen aparecer y uno no sabe de dónde. Pero cuando me golpeo el tórax, pues sí me doy cuenta que me golpeo el tórax, ¿sí me entiende? sí, gracias. Ujú. Ok, ahora entonces, ¿cuáles son las causas de este síndrome purpúrico hemorrágico? ¿Cuáles son las causas de este síndrome hemorragiparo también se llama? Las causas pueden ser por trastorno de la coagulación, por alteración de las plaquetas, alteraciones vasculares o por etiología compleja, es decir, mezcla de todo, ¿no? Mezcla de todo. Cualquiera de estas nos puede dar problema. Pues en esta clase vamos a ver básicamente alteraciones de la coagulación y vamos a mencionar un poquito de algunas alteraciones plaquetarias, muy poco, ¿sí? Vamos a hablar más de estos trastornos de la coagulación. Entonces, empecemos con el primero, digo, se me está olvidando, perdón. ¿Cómo hago el diagnóstico? Se vieron que el caso clínico, las plaquetas estaban normales y los tiempos de coagulación estaban normales, ¿no es cierto? ¿Cómo hago el diagnóstico entonces si los exámenes están normales? Utilizamos una herramienta que ustedes pueden conseguir en internet que se llama Bleeding Score. Este Bleeding Score o Score de sangrado es un score que se diseñó por la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, en la cual nos da una serie de variables y una graduación para cada una de las variables que me permite a mí sumar un puntaje y saber si el paciente amerita o no amerita hacer un estudio más profundo de la coagulación. Por ejemplo, aquí tenemos variables como epistaxis, sangrado de cavidad oral, por la cirugía, ¿sí? Hematomas en músculos, sangrado cutáneo, sangrado gastrointestinal, las menorragias, hematrosis, sangrado en articulaciones, sangrado por heridas menores, ¿sí? Extracción dental, hemorragia posparto, ¿no? Y sangrado al sistema nervioso central, fíjense. Vamos a ver epistaxis, porque es el sangrado más frecuente de todos, suele ser la epistaxis, ¿no? Justo hoy día vine viendo una paciente con epistaxis, ¿sí? Y la paciente decía que sangraba de vez en cuando y que le salían 3 a 5 gotitas. No fue el motivo de consulta eso, no. Dentro del interrogatorio comentó eso, nada más. Entonces, se llama tribal o no o negativo cuando es menos de 5 minutos de duración. ¿Sí? Si sangra menos de 5 minutos, pues no tiene ningún valor, pesa cero, ¿no? Si sangra más de 10 minutos o más de 5 minutos, perdón, eso ya suma un punto. Si el paciente viene a consulta y dice, vengo doctor porque me sangra la nariz, pues ya vale 2 puntos automáticamente. En ese caso, esa paciente podríamos ponerle 2 puntos porque vino por eso, ¿no? Por el sangrado nasal. Ok. Porque necesitó cauterización o uso de medicamentos, le pondríamos 3 puntos. Son medicamentos ya para poder controlar el sangrado. Y 4 puntos si necesito transfusión. Fíjense, 4 puntos entonces. Si necesito transfusión. Y si vemos, el resto es más o menos igual, sangrado de cavidad igual, 0 nada, ¿no es cierto? 1 cuando el reporte al menos una vez, 2 puntos cuando viene a consultar, 3 cuando ha necesitado hacerse un procedimiento para poder controlar el sangrado y 4 cuando se transfundió. Y más o menos todas vienen siendo igual. En nuestro paciente, ¿qué sangrados encontrábamos? Bucal y por el recto. Ya, más bien hemorroides. por extracción dental. ¿Se acuerdan que decía gingioborragias con extracción dentales? ¿Qué es lo que dice aquí? -1 dice, si no ha habido sangrado en al menos 2 extracciones. O sea, este paciente no cumple eso. Que el paciente no haya tenido sangrado en una extracción, sigue sumando 0. Pero si dice, si reporta menos del 25 todos los procedimientos, le ponemos un punto. Si reporta sangrado en más del 25, le ponemos 2 puntos. Si se ha necesitado cauterizar o hacer procedimientos, 3 puntos. Y si necesitó transfusión, 4 puntos. En este paciente, por extracción dental exclusivamente, él necesitó restauración. Tenemos 3 puntos aquí, ¿sí? En este caso. Ya tenemos 3 puntos de esto. ¿Qué otro sangrado tenía?
del brazo derecho. Por sangrado, por heridas menores, ¿no es cierto? Por heridas menores, fíjense. ¿Qué necesitó para tratar el sangrado de la herida menor? Transfusión. ¿Cuántos puntos suma? Entre las dos variables. 7. Ya suma 7 puntos, ¿no es cierto? ¿Y qué otro tipo de sangrado tenía? Gastrointestinal también. Gastrointestinal. Que en este caso el médico le está sugiriendo tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Quiere decir que tiene 3 puntos por sangrado gastrointestinal. ¿Cuánto suma? 10. Ya tiene 10 puntos, ¿no? Así miren cómo vamos construyendo nuestro bleeding score. ¿Sí? 10 puntos. ¿Cuál es el valor normal? Porque hay que saber el valor normal. Menos de 4 puntos es normal en varones. O más bien dicho, hasta 4 puntos es normal en varones. Y en mujeres, por asuntos de la menstruación, se le deja hasta 6 puntos como valor normal. ¿Sí? Nuestro paciente tiene ¿cuántos? 10, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que el paciente tenga plaquetas normales, a pesar de que tenga tiempos de coagulación normales, definitivamente tiene un trastorno hemorrágico. Un trastorno hemorrágico que debe ser estudiado. Eso es lo que nos dice el bleeding score. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera enfermedad, hemofilia. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es la hemofilia? ¿O saben ustedes o tienen alguna idea de qué se trata? Es un trastorno genético de la coagulación en la sangre. Es un trastorno genético, exactamente. ¿Qué más? Evita que la sangre se coagule. Es un trastorno de la coagulación, de los factores de la coagulación. Entonces, hablamos de hemofilia como un trastorno hereditario, es recesivo y está ligado al cromosoma X. ¿Alguien puede decirme el significado de que esté ligado al cromosoma X? Se hereda por la mamá. La mamá transmite la enfermedad. ¿Quién es el que sufre la enfermedad entonces? Los hombres. Los hombres, los hijos varones, no los hijos varones, correcto. Tenemos dos clases de hemofilia. La hemofilia A, que es deficiencia de factor 8, y la hemofilia B, que es deficiencia de factor 9. Pregunta, ¿a qué vía de la coagulación corresponde el factor 8 y 9? Intrínseca. A la vía intrínseca, ¿no? La vía intrínseca de la coagulación. Ahora, si pensamos un poquito en el modelo celular, ¿a qué parte del modelo celular corresponde la hemofilia? ¿A la fase de iniciación, amplificación o la fase de propagación? ¿Cuál de las tres? Propagación. No, la de A la fase de amplificación. amplificación. Exacto, amplificación. Es decir, verán, este paciente sí está produciendo coágulo, ¿no es cierto? Tiene el factor tisular, tiene el factor 7, esto activa el factor 10 y el factor 10 genera trombina y la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, pero en poca cantidad. El siguiente paso es que la trombina active el factor 8 y el factor 9 para que se genere más trombina y se produzca la amplificación. Aquí el problema es la amplificación, o sea, el paciente sí coagula. Por lo tanto, las lesiones son diferentes. Ya vamos a ver cuáles son las lesiones que produce esta enfermedad. Hemofilia A se presenta 1 por cada 5.000 varones nacidos vivos, siendo enfermedad severa hasta el 60%. Mientras que la hemofilia B se presenta 1 por cada 25.000 varones nacidos vivos y se presenta hasta el 50% de la enfermedad. Como ya habíamos hablado de transmisión, está ligado al cromosoma X, por tanto los varones son afectados y las mamás son las portadoras. Las mujeres portan la enfermedad y la transmiten a sus hijos varones. ¿Sí? Sin embargo, algunas mujeres sí pueden tener un fenotipo de enfermedad leve, unas pocas, ¿no? Aquí estamos viendo más o menos lo mismo. ¿Qué pasa si una mujer que es portadora se casa con un varón normal? El 25%
de las hijas va a ser portadora y el 25% de los hijos va a tener la enfermedad. Bien. El gen del factor 8. El gen del factor 8 es un gen que mide más o menos el 0.1% de todo el cromosoma X. Está compuesto por 26 exones y 25 intrones y 186.000 pares de bases. O sea, es un gen grandecito. Y cuando hay estas enfermedades, lo que se altera del factor 8 es esta cadena liviana del factor 8 en el dominio C2, que es el que se une al factor de von Willebrand, que se une al factor 10A y que se une a la trombina, es decir, pierde la capacidad de unirse con esos elementos de la coagulación. Ok. Ahora, el gen del factor 9 es más pequeño, también está en el brazo largo del cromosoma X, pero tiene solo 8 exones y 7 intrones. Y generalmente las mutaciones suelen ser por sustituciones de las bases nitrogenadas, delecciones o falta de las bases, o adiciones, es decir, que se sume un nuevo aminoácido a toda la cadena del ADN. ¿Sí? Ahora, con esto en mente, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad? Si la fase de amplificación está fallando. ¿Sí? Obviamente el sangrado depende de la severidad y la edad, ¿no es cierto? ¿Cuándo decimos que el paciente tiene hemofilia grave? Cuando tiene menos del 1% de actividad del factor. Menos del 1% entonces se llama hemofilia grave. ¿Sí? Del 1 al 5% hemofilia moderada. Más del 5% hemofilia leve, hasta el 40%, ¿no? Del 5 al 40% hemofilia leve. Ahora, los pacientes con hemofilia grave son los que tienen sangrado espontáneo en músculos y articulaciones, que se puede presentar también ante un mínimo trauma y generalmente en edades muy tempranas. Entonces, dependiendo de la edad, vamos a tener muchos sitios donde pueden estar o no afectados principalmente. Fíjense, por favor, en sistema nervioso se afectan principalmente los recién nacidos, neonatos. Mi pregunta es, ¿por qué los neonatos sangran al sistema nervioso central? ¿Cuál sería la explicación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Quizá pueda ser por las fontanelas que están en formación, cualquier golpecito o algo puede hacer sangrar. Uh-huh. Bueno, sí, de hecho lo que usted está diciendo es correcto, pero no es por golpecitos, sino por el trabajo de parto. ¿Por dónde sale el bebé? Por el canal de parto y sale de cabeza, ¿no? Entonces, por eso la hemorragia en los neonatos suele ser el sistema nervioso central. Fíjense, por favor, de 6 a 8 meses de dónde se produce el sangrado, a nivel del músculo. ¿Por qué? Cuando juegan, La se ruptura de la pueden fibra golpear. muscular. Porque los niños empiezan a gatear, empiezan a moverse y empiezan a tener ya lesiones ahí. Recuerden, por favor, si se inicia la coagulación, es la amplificación la que está dañada. Por tanto, sí existe como, digamos, formación de coágulo que podría evitar el sangrado espontáneo. No es que solito sangra, sino ante un mínimo trauma está sangrando. Y finalmente, ya cuando son más grandes, desde el año de edad, fíjense, el sangrado es intraarticular. ¿Ok? ¿Por qué? Fácil. ¿Por qué será? Más propenso a fracturas. Por la actividad física que desarrolla el paciente. Sí, por la actividad física que tiene el paciente. Ahí eso sería lo que provoca, digamos, el sangrado. Entonces, ¿cuáles son las articulaciones que usualmente se dañan? Suele ser el tobillo, el codo o la rodilla. Cualquiera de ellas puede verse afectada. Y si es que nosotros tenemos que una articulación, por ejemplo, la rodilla, se me ocurre rodilla derecha, ha tenido más de 3 episodios de sangrado en los últimos 6 meses, se llama ya articulación diana. ¿Qué significa? Articulación diana o blanco, se han visto ustedes el tiro en blanco, ¿no es cierto? Eso se llama diana, ¿no? La diana a la que le disparamos. Entonces, ¿por qué se llama articulación diana? Porque en esa articulación se va a sentar una enfermedad que se llama
artropatía hemofílica. El sangrado es tan intenso que produce destrucción de la articulación y la articulación se recupera mediante anquilosis. ¿Alguien sabe qué es anquilosis? ¿Saben qué significa? ¿Alguna idea? Que se forme mal el callo óseo, pienso yo. Que se fusionen las articulaciones. Ujú. Mm, Que se fusionen las articulaciones. Entonces el paciente termina inválido. Fíjense, el paciente no se muera con sangrado, el paciente termina inválido. ¿Sí? Esto es muy importante de considerar. El paciente no es que se va a morir por un sangrado severo, claro que puede pasar, pero más bien son sus articulaciones las que sufren, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿habrá aquí sangrado a nivel de la piel? Equimosis grande. ¿Qué dice? ¿Tendrá esta manifestación clínica los pacientes? ¿Qué dicen? ¿No? Claro, porque mínimo trauma le puede provocar eso. Sí, por trauma sí, pero esto es la cuestión, por trauma, no solito, no es que aparecen así de la nada. ¿Podrá tener epistaxis? sí, Sí, por trauma, no de la nada, ojo, no de la nada. Siempre hay un antecedente de un mínimo trauma, ¿no? Se golpeó un poquito y eso le hizo sangrar mucho. Eso es muy importante de considerar. Ok, en cambio, esto es hemofilia grave. En cambio, si el paciente tiene hemofilia leve o moderada, siempre el sangrado es tras del trauma. Es decir, tuvo que haber un golpe para que el paciente sangre. Quiere decir que no es tan grave, no hay que evitar nada más que se golpee, pues para que no tenga problemas de sangrado. Muy bien. Entonces, lo cual me lleva a lo siguiente. ¿Cómo será el paciente que llega a su consultorio y que tenga hemofilia? ¿Qué tipo de paciente será? ¿Será niño o será adulto? ¿Qué opina? Niño, Niño, generalmente niño, ¿no? Porque este problema es desde la infancia, el problema es por alteración heredada, ¿no es cierto? Genéticamente. Dos, ¿será hombre o mujer? hombre, Hombre. Hombre, hombre. será hombre, muy probablemente, ¿no es cierto? Seguro que sí. Ya, en los tiempos de coagulación, ¿cuál estará alterado? ¿El TP o el TPT? ¿Qué dice? ¿La vía extrínseca o la vía intrínseca de la coagulación? La vía intrínseca. Intrínseca. La vía intrínseca, ¿no es cierto? O sea, el TPT estaría prolongado. Así es. Usualmente estos pacientes vienen con historia de sangrado, son niños, varones, y vienen y traen exámenes y dicen, ve, el TPT está alargado. Uno ya dice, no, pues niño, varón, posiblemente hemofilia. Ok, ¿qué es la siguiente pregunta que tengo que hacerle? Trauma o antecedente. Antecedentes, ¿qué antecedentes? Parte. Trauma o Antecedente traumático, ¿No? Bueno, sí, patológico. pero algún otro antecedente. Antecedente del parto. Mm, No presenta sangrado. Desangrado, más bien antecedentes familiares de sangrado. ¿Tendrá familiares con sangrado? ¿Qué dice? probablemente. Probablemente sí, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no es cierto? Bueno, 70% de pacientes tienen historia familiar de hemofilia, es decir, que han tenido ya problemas con sangrados, problemas con sangrados. El 70%, la mayoría. Pero sin embargo hay un 30% que sí pueden no tener ningún antecedente. Es decir, usted tiene algún hermano, tío, sobrino, conocido, familiar que tenga sangrados y puede que el 30% me diga no, no tengo ninguno. Pero el 70% me puede decir, no, sí, mi primo, sí, mi tío, sí, mi papá, sí, tal persona sangra de la familia. Uno ya empieza a atar cabos, dice, no, esto sí, posiblemente es
hemofilia, lo siguiente es medir el factor 8 y el factor 9 para saber si es hemofilia A o hemofilia B, ¿no es cierto? Entonces, me salto esto un poquito. Pregunta, ¿cuál será el tratamiento de este problema? Anticoagulante. Coagulante. Un coagulante. ¿Cuál sería? Hidrogrel. No, pues eso le haría sangrar más. Si le falta factor 8, hay que darle factor 8. Si le falta factor 9, hay que darle factor 9. Vamos a darle tratamiento según el tipo de hemofilia, ¿no? Bueno, claro que sí hay medicamentos, no es que no hay. Podemos usar desmopresina. Esto es una enzima, es una hormona, perdón, que normalmente está circulando en el plasma, solo que esta vez la hemos obtenido por laboratorio para poderla usar como medicamento. Y lo que hace la desmopresina es exprimirle a la célula endotelial. Llega a la célula endotelial, le exprime y le saca todo el factor 8 que pueda. Con eso logra incrementar los niveles 2 a 4 veces del patrón normal. Es decir, logramos hacer que el paciente deje de sangrar porque aumenta los niveles del factor 8. Consigue hemostasia hasta en el 82% de pacientes con hemofilia leve o los portadores. ¿Ok? 82%. La vía de administración también es súper cómoda. Podemos darle vía venosa, vía oral o vía nasal, o sea, bien sprays nasales. Y le podemos dar eso al paciente cada 12 horas y con eso le mantenemos al paciente libre de sangrados. Pero el problema es que produce taquifilaxia. ¿Qué significa esto? Ya utilizo el medicamento y la siguiente dosis voy a necesitar más. ¿Por qué? Porque se está exprimiendo a la célula endotelial y en algún punto la célula se va a quedar sin reserva y por tanto sin factor. Entonces, por más que yo le dé desmopresina, pues ya no va a servir. Ese es el problema de la desmopresina. Por tanto, solo se usa en pacientes con hemofilia leve y moderada. Otro grupo de medicamentos son los antifibrinolíticos. ¿Ok? ¿Cuáles son los antifibrinolíticos? ¿Qué entienden ustedes por antifibrinolítico? ¿Qué es lo que harán? Antifibrina. Evita la Que fibrinolisis. evitan la lisis de la fibra. Exacto, evitan la lisis de la fibrina. ¿Cómo? ¿Por qué mecanismo? Básicamente inhiben a la activación del plasminógeno. Si no hay plasminógeno, no hay plasmina y no se puede destruir el coágulo, ¿sí? Entonces es lo que hacen estos medicamentos. Digo, se utiliza para muchas clases de sangrado, como el sangrado cavidad oral, en la epistaxis y en las metrorragias, o sea, menstruaciones. Ojo que aquí en ningún lado dice por sangrado urinario, por la vía urinaria. ¿Por qué? Porque se puede formar un coágulo en la vía urinaria. Imagínense tapar un uréter que mide unos pocos milímetros por usar estos medicamentos. Es complejo es esto, sí, muy complejo. El medicamento que tenemos en nuestro país es el ácido tranexámico. Le damos 25 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas y logramos controlar muy bien el sangrado en los pacientes con hemofilia leve y moderada. ¿Sí? Los graves no, definitivamente los graves no se tratan con eso. También existe el ácido aminocaproico, sin embargo, ese no está disponible en nuestro país, entonces, digamos, no lo podemos conseguir en nuestro medio. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes graves? A los pacientes graves no tengo muchas opciones, hay que darle lo que necesitan, es decir, si necesita factor 8, dale factor 8. Si tiene menos factor 9, hay que darle factor 9. Les devolvemos el factor que tienen y con eso les acercamos mucho a lo normal. Pero también existe un tratamiento que se llama profilaxis. Ya voy a explicarles mejor esto de la profilaxis. La idea de la profilaxis es evitar la astropatía hemofílica, o sea, evitar que sangre en la articulación. Y existen las siguientes modalidades. Fíjense, tratamiento del dolor, tratamiento episódico, que significa sangra y le doy el medicamento. Sangra y le doy el medicamento durante toda la vida. Obviamente este tratamiento episódico no controla el sangrado articular porque ya sangró. Le damos después de que sangre, ¿no? Pero existen otras modalidades que se llaman profilaxis, que es primaria, secundaria y terciaria. Incluso una profilaxis de corto plazo. ¿Qué es esto profilaxis? Evitar
la artropatía hemofílica. Entonces, yo puedo darle profilaxis primaria, fíjense, empieza antes del año de edad y le vamos a dar el factor deficiente 3 veces por semana. Le damos vía venosa, factor 8, factor 9, sí, dependiendo de lo que tenga el paciente. Y con eso los pacientes se mantienen bastante bien, con poco sangrado y usualmente sin artropatía hemofílica. Entonces, eso es la profilaxis primaria. La profilaxis secundaria, ¿qué significa? Le vamos a dar el factor, pero después de que ya tuvo un sangrado articular, o sea, ya sangró una vez, entonces ahí sí digo, ya, ahora sí démosle la profilaxis. Esto permite iniciar más tarde, fíjense, aquí estamos en promedio iniciando a los 5 años de edad. Obviamente el paciente ya tiene un grado de disfunción porque ha habido sangrado, pero pues ahorramos en el factor de coagulación que es muy deficiente, ¿no? El factor, digamos, es muy costoso y difícil de conseguir. Por eso es que es a veces preferible hacer estas profilaxis secundarias. Profilaxis terciaria, ¿qué significa? El paciente ya tiene enfermedad articular, es decir, hemos dejado que sangre hasta que tenga enfermedad articular documentada por ecografía, por tomografía o por ultrasonido y enseguida iniciamos la profilaxis. Obviamente la ventaja de esto es que va a iniciar muy tarde, fíjense, básicamente después de los 10 años de edad y pues va a hacerme que ahorre mucho en factor de la coagulación. Y obviamente la profilaxis a corto plazo es únicamente cuando el paciente tenga algún factor de riesgo. Lo más común es cuando, por ejemplo, un joven quiere hacer actividad física, quiere hacer una competencia. Entonces, para evitarle el sangrado, le ponemos el factor en ese periodo. Cuando ya deje de hacer bicicleta o deje de hacer actividad física, le iniciamos, le retiramos la profilaxis. ¿Sí me entiendes? Se llama tratamiento o profilaxis de corto plazo. Obviamente la más eficiente para controlar el daño articular es esta, ¿no? Y conforme vamos nosotros haciendo que haya más sangrado, vamos a tener más probabilidad de daño articular. No sé si queda claro, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien, la siguiente enfermedad es la enfermedad de von Willebrand. Esta enfermedad, por favor, la vamos a ver en la siguiente clase. Si no hay más preguntas, dejamos hasta ahí. ¿Está claro?